En dinámica de fluidos, caudal es la cantidad de fluido que pasa por determinado elemento en cierta unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente se identifica con la masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Como se muestra en la imagen, esas son las unidades en las que se puede representar el caudal. Dentro de la clasificación de instrumentos de medición caudal, tenemos los medidores volumétricos, los cuales se dividen respecto a la medida que elaboran, como por ejemplo la presión diferencial, la velocidad y el desplazamiento positivo. También se encuentra en ellos el medidor de masa caudal. El medidor de masa mide por lo común el flujo volumétrico del fluido y la densidad, solamente que lo hace por separado. El principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica en 1738. Expresa que, en un fluido ideal, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Para considerar a un fluido ideal, se considera que no tenga viscosidad ni rozamiento. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes. Cinético, esta es la energía debida a la velocidad que posee el fluido. Potencial gravitacional, es la energía debido a la altitud que un fluido posee. Energía de flujo, es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. La ecuación de Bernoulli, o trinomio de Bernoulli, expone que la velocidad del fluido al cuadrado, multiplicado por la densidad del fluido, entre 2, más la presión a lo largo de la línea de la corriente, más la densidad multiplicada por la aceleración gravitatoria y también por la altura geométrica en dirección a la gravedad, es igual a una constante. Para aplicar la ecuación, se deben realizar los siguientes supuestos: que la viscosidad o fricción interna es igual a 0, es decir, se considera que la línea de corriente sobre la cual se aplica se encuentra en una zona no viscosa del fluido. También se supone que el caudal es constante. La ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente. A continuación les mostramos diversos instrumentos que nos ayudan a llevar a cabo la medición caudal. La placa orificio es un dispositivo que permite medir el caudal de un fluido que pasa por una tubería. Consta de un disco con un orificio. Este se coloca perpendicular a la tubería. Se le hay de diversos tipos: placas de orificio concéntricas, placas de orificio concéntricas cónicas, placas de orificio excéntricas, placas de orificio concéntricas segmentadas. Tiene diversas aplicaciones dentro de la industria, como por ejemplo en industrias químicas, tratamiento y distribución de agua y gas, aceiteras, industrias de bebidas, calderas, en motores para medir el caudal del combustible y en procesos productivos donde es necesario conocer el caudal de un fluido. Tubo de Venturi. Permite la medición de caudales 60% superiores a los de la placa orificio en las mismas condiciones de servicio, con una pérdida de carga del 10% al 20% de la presión diferencial. Posee gran precisión y permite el paso de fluidos con sólidos abrasivos. Tubo de Pitot. El tubo de Pitot se utiliza para establecer la velocidad del flujo a través de la medición de la presión de estancamiento. La presión es una rama paralela a la dirección del flujo y ocluida en su otro extremo, que es igual a la suma de la presión estática y la presión dinámica. La presión estática es la presión de un fluido medida en un punto. La presión total se mide en el extremo ocluido. El valor de la presión dinámica, que depende de la velocidad del flujo y su densidad, se calcula por la diferencia entre las medidas, en este caso con el desplazamiento del diafragma. Transductores ultrasónicos. Miden el caudal por diferencia de velocidades del sonido al propagarse. Este es el sentido del flujo del fluido y en el sentido contrario. Los sensores están situados en una tubería de la que se conoce el área y el perfil de velocidades.
Otras técnicas son la desviación del haz emitido por el transmisor perpendicularmente a la tubería, fluidos limpios en este caso, y el efecto Doppler, que mide el corrimiento de frecuencia que experimenta la señal, fluidos con sólidos. Son sensibles a los cambios de densidad del líquido y son afectados por burbujas de aire o gas. Medidor de fuerza. Consiste en una placa instalada directamente en el centro de la tubería y sometida al empuje del fluido, donde la fuerza originada es proporcional a la energía cinética del fluido y depende del área anular entre las paredes de la tubería y la placa. La placa está conectada a un transmisor neumático o bien a un transductor eléctrico de galgas extensométricas. El caudal es proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza de imparto del fluido sobre la placa. Permite medir caudales pequeños y grandes con una precisión del 1%. Medidor magnético. La ley de Faraday establece que la tensión inducida a través de cualquier conductor al moverse perpendicularmente a través de un campo magnético es proporcional a la velocidad del conductor. En el medidor de caudal el conductor es el líquido y la señal generada es captada por dos electrodos rasantes con la superficie interior del tubo y diametralmente opuestos. La única zona del líquido en movimiento que contribuye a la F.M.M en la que se une en la línea recta a los dos electrodos son instrumentos adecuados para medir fluidos corrosivos conductivos. Medidor oval. Dispone de dos ruedas ovales que engranan entre sí y tienen un movimiento de giro debido a la presión diferencial creada por el líquido. La acción del líquido va actuando alternativamente sobre cada una de las ruedas, dando lugar a un giro suave de un par casi constante. La función de este mismo son dos ruedas dentadas ovales de presión que son movidas por el líquido y por lo tanto enrolladas. Una cantidad fija de líquido es transportada a través de compartimentos para cada vuelta del par de la rueda oval. Los imanes permanentes o los contactos de aceros inoxidables son incrustados en las ruedas dentales ovales. El movimiento rotatorio es convertido a una señal de pulso por los sensores eléctricos extremadamente acondicionados a la cubierta hidráulica. La cuenta de pulso es una medida de caudal. Las señales son evaluadas por vía electrónica en sentido descendiente. Tubo anubar. La función. El medidor de caudal anubar es una innovación del tubo Pitot, empleado para medir el flujo de gas, vapor o líquido en un conducto. Algunas de sus ventajas son las siguientes: mayor precisión que el tubo Pitot, instalación económica, baja pérdida de carga o bajas caídas de presión, apto para líquidos y para gases. Sus desventajas: no es apto para fluidos con partículas sólidas o viscosas. No puede utilizarse para determinar el perfil de velocidades a lo largo de la sección del ducto. En el ducto donde se instale debe estar completamente lleno de fluido al momento de la medición, de lo contrario se obtendrán medidas no útiles. Algunas de sus aplicaciones son las siguientes: incluye la medición de caudal de fluidos en tuberías de grandes diámetros internos, en donde el tubo Pitot convencional no aporta una medición confiable. Se utiliza para el traslado de volúmenes grandes y específicos de líquidos de un contenedor a otro. El rotámetro se usa para medir el caudal de líquidos y gases. Este consiste en un tubo y un flotador, donde el flotador cambia su posición dentro de un tubo proporcionalmente al flujo del fluido. Estos flotadores tienen varios perfiles de construcción, los cuales pueden ser esféricos, cilíndrico de borde plano o cilíndrico de borde saliente. Los rotámetros son ideales para medidas de pequeño caudal, aproximadamente de 3.5 metros cúbicos sobre minuto. Medidores de flujo tipo turbina. Los medidores de flujo tipo turbina miden el caudal del flujo de líquidos hidráulicos y compatibles. Son instrumentos de una precisión elevada cuando se colocan en una tubería recta y es adecuado para líquidos limpios y filtrados.
Estos pueden fallar en exceso del caudal. Algunas de sus aplicaciones son en componentes hidráulicos, bancos de prueba hidráulica, retroalimentación para control del sistema hidráulico, entre otros. Los vertederos. Los vertederos son los instrumentos de medición más antiguos, simples y confiables para medir el flujo del agua de un canal. Este se utiliza en canales abiertos que pueden ser de diferentes formas de vertedero. Esto en que ayuda a provocar una diferencia de altura del líquido del canal entre la zona anterior y el punto más bajo. La diferencia de altura se mide en un punto aguas arriba, lo suficientemente alejado como para no verse influido por la curva de abajo de la superficie del agua. Para esto se utiliza un flotador como elemento de medida para la altura. Medidor birrotor. Consiste en dos rotores sin contacto mecánico entre sí que giran como únicos elementos móviles en la cámara de medida. Son instrumentos reversibles, admiten elevaciones de velocidades esporádicas sin dañar el instrumento, se usan en la medición de productos del petróleo, su precisión es del 0.2% con una pérdida de carga de 1 a 5 psi. Medidor cicloidal. Contiene dos lóbulos del tipo rod engranados entre sí, que giran en direcciones opuestas manteniendo una posición relativa fija y desplazando un volumen fijo de fluido o gas en cada revolución. Disminuye su posición en caudales bajos debido a la conexión de los lóbulos. Medidor disco oscilante. Cuando pasa el fluido a través de la cámara, el disco toma un movimiento de efecto giroscópico, de manera que la circunferencia del disco sube y baja alternativamente. El balanceo se transmite a un tren de engranaje para su interpretación. Se utiliza en pequeños caudales. Medidor de Coriolis. Teorema de Coriolis. Un objeto de masa m que se desplaza con una velocidad lineal v a través de una superficie giratoria que gira con una velocidad angular constante w experimenta una velocidad tangencial tanto mayor cuanto menor sea su alejamiento del centro. En el medidor de Coriolis, sensores magnéticos de posición traducen el movimiento de aplicación, la fuerza de Coriolis al ducto, en masa y velocidad del fluido. Medidor térmico. Se basa en dos principios físicos. 1. La elevación de temperatura del fluido en su paso por un cuerpo caliente. 2. La pérdida de calor experimentada por un cuerpo caliente inmenso en el fluido. El medidor consta de una fuente de calor constante y a puntos equidistantes se encuentran dos sondas para medir temperatura. Cuando el fluido está en reposo, la temperatura es idéntica en las dos sondas. Cuando el fluido circula, transporta una cantidad de calor hacia el segundo sensor y se presenta una diferencia de temperatura que va en aumento proporcionalmente entre las dos sondas a medida que aumente el caudal. Todos los métodos en que se basan los medidores de caudal volumétricos realizan una conversión del caudal a la variable de presión diferencial. Por tanto, se utiliza un instrumento de medida de presión para expresar el caudal. Estos instrumentos pueden tener indicación local o utilizarse como transmisores. La selección de estos instrumentos depende generalmente de la aplicación de los mismos y del tipo de fluidos.